Bienvenidos y bienvenidas a su programa Pasos de Animal Grande Noticias, en el cual informaremos sobre el acontecer nacional desde la visión de los derechos humanos. Pasos de Animal Grande Noticias es una sección del periódico digital pasosdeanimalgrande.com, un medio de comunicación digital especializado en derechos humanos y es una herramienta de incidencia de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASAPODEU. Edwin Fernández, un garífuna de Río Tinto, en el Caribe hondureño, fue asesinado el 20 de mayo pasado. Según lo denunció la Organización Fraternal Negra de Honduras, podrían estar involucrados grupos de narcotráfico. La Mesa de Derechos Humanos continúa exigiendo en esta semana la interpelación y juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández por mal manejo de la crisis y por otras acciones graves en su gestión. Los ataques contra periodistas desde funcionarios del gobierno y cuerpos represivos van en incremento en el país en el contexto de la pandemia por COVID-19. Y ahora vamos al desarrollo de las noticias. La periodista Berceli García nos cuenta las circunstancias sobre el crimen del garífuna Edwin Fernández. El 21 de mayo del 2020, la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, informó del asesinato de un garífuna encargado de la vigilancia de la comunidad de Río Tinto en La Ceiba. Edwin Fernández, de 37 años, fue asesinado frente a sus hijos en las horas de la noche del miércoles 20 de mayo. Como represalia por no entregar la llave del portón de seguridad de la comunidad de Río Tinto, medida establecida como prevención en medio de la pandemia del COVID-19. Las comunidades garífunas desde hace años han venido siendo utilizadas como punto de desembarco de estupefacientes, dando lugar a hechos de violencia como represalia de los grupos de delincuentes que han controlado la costa norte de Honduras durante décadas, con una aparente complicidad de las autoridades. Río Tinto hasta hace poco estableció una vía de comunicación terrestre permanente. Terminó siendo circundada por cultivos de palma africanas, situación que ha dado lugar a un incremento de la violencia en el litoral caribeño. Con la aparición del COVID-19, la mayoría de las comunidades garífunas asumieron el rol de la protección, creando medidas de seguridad, entre otras, la instalación de portones para vigilar el tránsito hacia las comunidades y mantener de esa forma un control sobre los desplazamientos humanos que puedan propagar la enfermedad. Según informaciones recibidas, el trasiego de estupefacientes vía marítima se ha incrementado en las últimas semanas en el Caribe, a pesar del show mediático de la Armada de los Estados Unidos que se ha desplegado en los últimos meses, situación que para nuestro pueblo, lejano a la violencia, es inaudita, a pesar de la normalización de la violencia que impera en Honduras. Edwin deja 7 hijos que esperamos la familia extensa garífuna asumamos su protección y cuidados. Condenamos este hecho y exigimos a las autoridades la investigación y castigo a los responsables. Aunque nuestra exigencia sea en vano, tal como ha sucedido hasta la fecha, el 100% de los asesinatos del pueblo garífuna se encuentran en la impunidad, lo que demuestra no solo la falta de voluntad del Estado, sino también el racismo y la discriminación hacia nuestros pueblos. Reiteramos, el pueblo garífuna tiene derecho a autoprotegerse ante cualquier pandemia, tales como el COVID-19 y otros. Para nuestro pueblo la vida es sagrada. La periodista Heidi Dávila nos explica por qué la Mesa de Derechos Humanos continúa exigiendo la interpelación y juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández. La Mesa de Derechos Humanos presentó un comunicado de prensa en el foro de Jorge Aldana en el canal de televisión UNETV este 20 de mayo, argumentado por 5 panelistas que aseguran que la crisis solo se puede superar por un gobierno legítimo. Basado en el posicionamiento de la Mesa de Derechos Humanos en el marco de esta crisis que vive nuestro país. Dice aquí, la crisis solo puede ser superada con un gobierno legítimo. La Mesa de Derechos Humanos ante la comunidad nacional e internacional expresa las siguientes preocupaciones. 1. Después de 2 meses de confinamiento, el gobierno de Juan Orlando Hernández no ha presentado ante el pueblo hondureño una estrategia integral con un enfoque basado en derechos humanos para enfrentar la pandemia y las consecuencias de esta en la sociedad hondureña, especialmente en los grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad. Por el contrario, ha internalizado el miedo y la culpa en la ciudadanía en general. Número 2. Todas las medidas hasta hoy tomadas por el gobierno son antidemocráticas, empañadas por denuncias de corrupción, abuso de poder, falta de transparencia, de rendición de cuentas y de una legítima y verdadera participación ciudadana. Número 3, dice la Mesa de Derechos Humanos, la falta de legitimidad del gobierno de Juan Orlando Hernández se debe a las graves denuncias de fraude electoral en los comicios 2013
2017 y la ilegal y cuestionada reelección presidencial, sus vínculos con actos de corrupción y nexos con narcotraficantes o conspiradores para traficar droga a los Estados Unidos, según acusaciones de la Fiscalía de Nueva York. Número 4. Vemos con preocupación cómo el gobierno de Hernández ha debilitado la institucionalidad pública, aprovechándose de esta en el marco de la emergencia por el COVID-19 para anular el disenso de los diversos sectores políticos de oposición, obstruir el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y evadir la veeduría social que realizan los diferentes sectores de la sociedad, socavando el Estado de Derecho y deteriorando aún más la institucionalidad democrática en detrimento de los derechos humanos. 5. Todo lo anterior obedece a un claro secuestro de los tres poderes del Estado, usurpado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde existe una clara relación de subordinación del Poder Legislativo Judicial bajo el Poder Ejecutivo. Número 6. La Mesa de Derechos Humanos. Consideramos que esta crisis económica, política y social no puede ser superada con un gobierno que carece de legitimidad, legalidad y que abusa deliberadamente de los derechos humanos en Honduras. La Mesa de los Derechos Humanos demanda a los y las diputados en el Congreso Nacional para que asuman con ética y responsabilidad la función encomendada por el pueblo hondureño. Demanda de los diputados número 1, interpelar al ciudadano Juan Orlando Hernández para que rinda cuenta sobre el uso de los recursos destinados para atender la emergencia sanitaria nacional, sus vínculos con actos de corrupción y los nexos con narcotraficantes o conspiradores para traficar droga a los Estados Unidos, según la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Número 2, esto es lo que demanda la Mesa de Derechos Humanos. Someter a juicio político al ciudadano Hernández, quien ostenta ilegítima e ilegalmente el cargo de presidente de la República por las graves denuncias en el desempeño de su cargo, por su actuar contra lo dispuesto en la Constitución de la República, por actuar contra los intereses nacionales y por actuar con negligencia para responder con responsabilidad a las necesidades del país en el marco de la pandemia por COVID-19. Número 3. Someter a juicio político al ciudadano Óscar Fernando Chinchilla, quien ha actuado con negligencia y complicidad para representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad según las funciones de su cargo, e incapaz de garantizar la independencia del Ministerio Público como parte del sistema operador de justicia. Y ahí está la petición. Concluye con una exigencia también a las distintas organizaciones internacionales, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, al Banco Centroamericano. Les piden que se suspenda el apoyo a este régimen ilegítimo, ilegal y violador de derechos humanos. La continuidad de su apoyo puede contribuir, le dice la Mesa de Derechos Humanos a estos organismos internacionales, la continuidad de su apoyo puede contribuir a que esta grave crisis se prolongue y que la democracia se deteriore aún más. A más de 3 meses de haber empezado la supuesta atención a la pandemia, se sigue manteniendo un discurso de miedo para mantener el descontento social encerrado, para mantener a la comunidad nacional atomizada, dividida, pero se ve también que al mismo tiempo que hay un alto nivel, un discurso gigantesco de miedo a la población, hay una respuesta muy pequeña, con el afán de mantener esta crisis de cara a poder mantener al régimen. Los tres poderes del Estado y ese control, ese secuestro de los tres poderes del Estado se afianza aún más a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde se vienen tomando la mayor parte de las decisiones en este país. Y nosotros consideramos también como Mesa de Derechos Humanos que hoy nos encontramos frente a una crisis económica, política, social, cultural, religiosa, incluso de los mismos medios de comunicación. El problema es cómo está constituido el Estado en estos momentos. Hay una concentración de poder y obviamente
desde el Congreso Nacional no podemos esperar tanto porque hay una cadena que los une. Es la cadena de la corrupción, de la ilegalidad, y los eslabones son ellos mismos, no se van a tocar a sí mismos, porque son corruptos, son ilegales, estamos gobernados por narcotraficantes. De continuar con este tipo de gobierno, Honduras realmente caerá en un vacío completo, en un abismo. Observamos la situación de salud, observamos la situación de educación, observamos todas las complicaciones que tienen las trabajadoras y los trabajadores, observamos, por ejemplo, todos los atropellos que recibe el pueblo, la gente más empobrecida cuando reclama sus derechos. Observamos también cómo se ha paralizado el país y no tenemos ningún indicio de que el régimen esté procurando el bienestar de la población. Pensemos en el pueblo y no en los intereses individualistas, clasistas, racistas y del poder para escalar posiciones. Queremos que exista un cambio sustancial en el país, un nuevo Estado que nos una, que defienda los derechos humanos. Heidi Dávila nos trae un reportaje sobre las agresiones contra periodistas desde funcionarios estatales y de los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de la pandemia. El periodista Dazaev Aguilar, corresponsal de la cadena Hispan TV, denunció ante la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, Asopodeo, una detención y amenaza con arma de fuego por el oficial Lagos, acompañado por el agente López. La Asopodeo informó a la ministra de Derechos Humanos, la señora Carla Cuevas, al director del Mecanismo de Protección, Danilo Morales, y a Ricardo López, abogado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, para ayudar a solventar la liberación del periodista. Se aprecia que en 2 ocasiones se intentó arrebatar la cámara de mis manos, mientras habían amenazas verbales. Las acusaciones de la policía cambiaban constantemente, primero alta velocidad, luego falta de respeto a la autoridad, luego no ser periodista, mentir sobre un canal que según ellos no existe, finalizando con circular con una infracción de tránsito. También los periodistas Óscar Morán Méndez y Eric Murillo fueron expulsados de un evento por realizar preguntas incómodas a la subdirectora Violeta Rodríguez del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda, Banprovi. No estoy de acuerdo. O sea, mira, nosotros no hacemos un trabajo, por favor colabórenos y nosotros acá solo cumplimos órdenes. Yo sé, papi, yo soy periodista y es la primera vez que nos colabore, pues. Que porque hago una pregunta me manda a sacar la señora Violeta Rodríguez. Porque la señora que me manda a sacar pues no quiere contestar cuánto gana la señora Fal, que gana más de 300,000 lempiras. Asimismo, Reporteros de Investigación informó que el fotógrafo César Fuentes sufrió robo de información durante un asalto donde solamente le exigieron el celular. 2 sujetos en motocicletas sin placas, justo en el contexto en el que el gobierno anuncia nuevos controles denominados gobierno digital. En Honduras se decretó la suspensión de garantías desde el 16 de marzo y los periodistas son parte del grupo de excepciones que pueden circular. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, 18 periodistas y comunicadores han sufrido distintos tipos de violaciones en sus labores. Pasodeanimalgrande.com, el periódico especializado en derechos humanos. No deje de visitarnos.